Vamos a arrancar con una pregunta picante para nuestra invitada, que se la hice primero a Seba y a Pepe, pero la delegaron directamente en vos. La presentamos. Es Carolina Moltracio, abogada graduada de la Universidad Nacional de La Plata, referente del NPL de La Plata, Berisso y Ensenada, nuestro espacio político. Caro, esta semana dijimos, inflación de mayo 4,7. Aprobación de la ley bases. Represión en la calle, que es para el gobierno un triunfo. Renovación del swap con China. Foto con Meloni. Foto con Meloni de Milei ahí con su jeep de la presidenta de Italia. ¿Fue esta semana una semana de grandes triunfos o de mucha debilidad del gobierno? Yo creo que tenemos que evitar las posturas excesivamente triunfalistas y excesivamente derrotistas. Me parece que ni blanco ni negro. Bueno, primero, hola, gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Felicitaciones por el programa. La verdad que hermoso el estudio. Impecable el laburo que vienen haciendo. Les agradezco mucho, compañeros y compañeras, por hacerme parte de esta tercera edición. Creo que hay mucho para balancear, ¿no? En términos generales, en relación a cómo arrancó el proyecto, Sí. cómo queda el producto final, cuáles son las cuestiones por ahí más específicas del trámite que tenemos por delante, que ahora las vamos a ir charlando, vamos a ir intercambiando. Obviamente, este tipo de hechos o de episodios ponen sobre la mesa discusiones o debates en torno a deudas pendientes, cosas que hicimos, que no Claro. hicimos, desafíos que tenemos como país, como región, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, bueno, cuestiones ligadas a nuestros propios procesos políticos de construcción, de gestión de gobierno, de conducción del Estado. Pero bueno, en un rápido repaso, que bueno, algo de esto ustedes vienen haciendo en los programas anteriores, la verdad que en estos primeros 6 meses, quienes están gobernando nuestro país no han logrado grandes éxitos, por lo menos en materia legislativa. Traigo esto porque, o sea, si bien el instrumento que sale del Senado no es un instrumento positivo en términos generales, dista o sufrió modificaciones en relación a la propuesta original, con lo cual, bueno, ahí hay cosas que observar. No sé si para festejar y celebrar, digamos, hacer un asado, obviamente que no, pero sí para observar, bueno, cuáles fueron las tensiones, las negociaciones, qué cosas se han permitido o qué ha sido posible y por qué ha sido posible. Creo que el gobierno no está en una situación de comodidad, obviamente se apuntó un poroto. Se apuntó un poroto. Creo que en algún punto es un triunfo, o por lo menos es lo que esperaba, terminar esta semana con... ¿Ya se lo apuntó el triunfo o en diputados se puede caer? ¿Cómo es el proceso legislativo que nos queda? Bien, bueno, como sabemos el proyecto arranca en Cámara de Diputados, Sí. pasa a Cámara de Senadores. En esta segunda Cámara, la Cámara Revisora o Cámara Alta, sufrió modificaciones, ¿sí? A partir de que sufre esas modificaciones, es decir, no se aprueba como había venido desde diputados, es que vuelve a su Cámara de origen. O sea, la ley está, la ley va a salir. Hay dos posibilidades. Por un lado, bueno, que diputados la apruebe tal cual como viene de senadores, que para eso necesita la mayoría, simplemente. La mitad más uno. La mitad más uno. O que insista con la redacción original, que algunas de esas discusiones se dan por lo de ganancia y el resto de las cosas que se cayeron en el último tramo de la discusión, que para eso necesita 2/3. O sea, una mayoría absoluta para que se pueda aprobar. Después de esto, el otro paso es el veto, ¿no? Que ahí, bueno, el presidente, en función de las facultades que le da nuestra Constitución Nacional, tiene la posibilidad de vetarla total o parcialmente. Y bueno, y en ese caso, si el presidente la veta, aún en esa instancia, diputados tienen la posibilidad de insistir en su aprobación con 2/3 nuevamente. Ajá. Y si eso no sucediera, ahí sí cae. Pero bueno,
Claro, Es como la posibilidad más remota. ¿Y por qué el presidente vetaría su ley? Porque no le convence cómo llega. Yo no sé, Yo no. es una opinión lógica. Yo creo que no la va a vetar en términos totales, porque en algún punto contiene parte de las propuestas que se llevaron al Congreso de la Nación. Sí, quizás lo que puede llegar a pasar es un veto parcial por aquellos capítulos con los que tenga algún descontento, alguna diferencia. Pero bueno, No creo. no sé, la verdad que pueden pasar muchísimas cosas en nuestro país, pero no me imagino esa situación de... Y te hago una pregunta, porque en estos 6 meses, que parece que pasaron 1000 años, se habló de el mega DNU, después vino la ley ómnibus, ahora la ley bases, como que se Paquete fue fiscal. achicando todo un poquito, ¿no? Como que que incluso el gobierno dijo, lo que no saca por ley lo vamos a sacar por DNU, como que está ese tire y afloje de que la ley se fue recortando y eso, digamos, salieron cosas que para el gobierno son importantes, pero se sacaron otras. Y sí, arrancamos, estuve, bueno, escuchando, leyendo algunas cosas. En diciembre se habían arrancado con proyectos legislativos que tenían 600 de artículos y lo que salió del Senado hace 2 días son 200 artículos. De hecho, bueno, ahora por ahí podemos ir desagregando al menos los puntos principales del proyecto, pero bueno, había en lo referido a la desregulación, por ejemplo, o a las posibilidades de intervenir ciertos organismos públicos, las facultades que en algún momento se habilitaban, hablaban de más de 70 organismos con posibilidad de que sufran modificaciones y ahora, bueno, dentro de ese universo se quitaron 30 y pico a partir de negociaciones entre una cámara y otra, la reducción de facultades delegadas, hubieron un conjunto de cosas. Bueno, y ni que hablar la monstruosidad que teníamos en el DNU, en la ley ómnibus, que te regulaba desde los seguros de los autos, pasando por la toga de los jueces, cosas totalmente Lo que no se intrascendentes. podía había que pedir permiso para hacer reuniones de Claro, otras cosas personas. totalmente intrascendentes que probablemente eran más espuma para distraernos o para empantanar un poco la cancha y no hablar de efectivamente lo importante, la trascendente o lo que tuviese por ahí algún tipo de impacto en nuestro país. Pasando por esta ley bases, que igual es un producto jurídico bastante amplio, que legisla e influye en nuestra economía, en las áreas de energía, administración, financiera, pero bueno, más reducida en relación a esas primeras iniciativas. Sí, todo indica que el gobierno, o sea, en esta pregunta inicial que hacía Amparo, que el gobierno necesitaba sacar algo. O sea, que también era un momento donde necesitaba, digo, también veamos la última semana de bastante debilidad de ministros en las cuerdas flojas, de interna de ellos mismos. De hecho, creo que todos sepamos que Creixell votó por una embajada, es parte de la interna de ellos mismos. El dólar se venía acelerando, el dólar blue, el financiero. Me parece que también había un momento del gobierno que necesitaba sacar lo que sea. Y en eso sí hay como un aprendizaje del gobierno de dejar de hacer trotskismo inverso, para decirlo de alguna manera, y hacer política, y jugar y sacar lo que sea. Pero bueno, no sé si el escenario para adelante de todas maneras sigue siendo optimista para el gobierno. Bueno, entiendo también se sacan algunas empresas de la lista de privatizables. Sí, se sacó Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina. ¿Quieren que vayamos por los puntos? ¿Cómo quieren que hagamos? ¿Que vayamos charlando? Bueno, yo seleccioné algunos que por ahí son los que más están circulando, los que más generan ruido y por ahí los que están piolas para discutir o para conversar. Bueno, emergencia y facultades delegadas, desregulación del Estado, privatizaciones, bueno, el famoso RIGI. Las reformas que se dan en materia previsional, que ahí también hubo cambios bastante importantes sobre el trayecto final, la modernización laboral, o sea, la reforma laboral, y creo que más o menos esos son algunos de los puntos. Emergencia y facultades delegadas. Bueno, primero, por ahí, cuestión básica, que creo que casi que lo aprendemos en el secundario. Como sabemos, el presidente no tiene facultades legislativas, ¿no? La posibilidad del presidente de la Nación
del Ejecutivo de poder legislar, o sea, producir... Por algo existe la República. Claro, se dan en casos excepcionales que están regulados por nuestra Constitución nacional y también sujeto a una serie de restricciones en términos de materias y en términos de tiempos, ¿no? O sea, la posibilidad de ejercer este tipo de facultades que son propias del Congreso de la Nación se habilitan durante un periodo de tiempo determinado. En la propuesta original, al presidente se le daban facultades para legislar en 11 materias. El proyecto que sale del Senado y vuelve para diputados sale con 4. En materia administrativa, en materia financiera, en materia económica y en materia energética. Que en algún punto igual, si uno por ahí va repasando el proyecto, va escuchando y demás, se va dando cuenta que en buena medida la propuesta está orientada a determinar, condicionar e influir en todo lo que tiene que ver con esas áreas de la economía, con el... Sí. Sí, que además, bueno, es porque escuchaba algo de la argumentación que hacían los representantes de La Libertad Avanza en la sesión, que decían, bueno, para que los argentinos puedan ver el cambio que votaron el año pasado, en 2023, es necesario sí o sí que el presidente Milei tenga la emergencia económica y las facultades delegadas. Había como una épica en la construcción de que, bueno, es la casta lo que impide que no se puedan privatizar empresas deficitarias, explotar nuestros recursos naturales, esta idea de, bueno, Argentina es un país rico y hay tanto de pobreza, como que había un refuerzo muy grande en este punto en particular de lo argumentativo, de la construcción del imaginario respecto de eso. Sí, me parece que es un recurso argumentativo justamente interesante porque, bueno, primero permite justificar algo que, bueno, que es inconstitucional, que en el ejercicio por ahí que gobiernos compañeros han hecho de ese tipo de facultades, obviamente se nos ha cargado mucho. En las facultades de Derecho nos forman con una mirada de la república, la democracia, de pesos Ajá. y contrapesos excesivamente formal y no de contenidos. Y me parece que este tipo de cosas intenta en algún punto también sacar de un terreno que es incómodo, que no tiene fácil el gobierno actual para poder conquistar una serie de medidas. Y vuelvo por ahí un poco con, creo que la intervención que hacían, bueno, que hacían, no sé, los tres que hacía Seba hace un momento en relación a, bueno, ganó, no ganó, esto está bien, está mal, es fácil, no es fácil. Me parece que tener que recurrir a este tipo de estrategias en relación a tener facultades legislativas tiene que ver con poder tener autonomía en el diseño o en el empuje de un conjunto de políticas y de medidas que no son tan sencillas sacarlas en el Congreso de la Nación. Claro. Entonces vos decís, bueno, ¿estuvo bueno? O sea, ¿qué balance hacemos de lo que pasó en la semana? ¿Fue positivo o fue negativo? Y qué sé yo. Yo me ubicaría elegiría ubicarme en el medio, o por lo menos con aspectos positivos o con aspectos negativos en relación a todo este recorrido que estamos haciendo. Sí, a mí igual nada, un comentario lateral. Después, en algún momento también me gustaría tocar el tema de la represión. De la represión y del posterior, me parece que también hay algo ahí, pero sigamos con los puntos. Como quieran. Hay algún punto, vos decías lo que se enseña en la Facultad de Derecho, y la cuestión de la cuestión de la democracia formal y demás, que aparece todo el tiempo, es un argumento, digamos, de los liberales. Sí. Pero efectivamente hay un punto donde nuestro campo político parece mucho más propenso a respetar las reglas de la República que ellos mismos. O sea, es como que ellos la usan como discurso, pero después no respetan ninguna. Sí, a ver, yo creo que
Me parece que muchas veces quedamos presos de esos discursos y esos formatos liberales que por ahí le sacan a las políticas públicas o a los productos jurídicos contextos, situaciones, esquemas de poder, posibilidades. Pasa por ahí también con otros aspectos de la academia, me parece, en nuestra universidad, no solo en el derecho. Lo que pasa es que el derecho lo que tiene es la condición de regular la mayoría de los aspectos de nuestra vida, entonces por ahí estas discusiones a veces sean de una manera más frecuente, pero en donde pareciera que lo que está establecido es una verdad absoluta. O sea, yo arrancaría por ahí. O sea, me parece que el derecho no es una verdad absoluta, es una situación que se produce en un determinado momento en función de intereses que están vigentes, a veces como representación de procesos de lucha, y a veces también como, bueno, como lobbies, ¿no? Como intereses de grupos que por ahí no tienen que ver con lo público, con lo estatal o con lo comunitario, sino también con el plano multinacional o transnacional, que tienen algún grado de incidencia en la política de gobierno y a partir de eso logran tener injerencia en nuestra estructura jurídico-institucional. Yo creo que este tipo de miradas críticas o complejas, que incluso, bueno, hay mucho para agregar en ese sentido, no existen, incluso por parte de compañeros o compañeras. Y que digo, hay algo de eso, también hay algo, me parece, de cómo se produce el sentido, ¿no? No es solo por ahí nuestras intenciones de no quedar precio de estos argumentos, de la posibilidad de complejizar ciertas discusiones, porque incluso, a ver, si sale esta ley, va a salir en el marco de las reglas de la democracia, qué sé yo. Después podemos ponernos a analizar si el artículo que limita a las provincias en relación a los recursos que se supone que los manejan las provincias o el tema de las facultades delegadas es constitucional o es inconstitucional. Tenemos el Poder Judicial, bueno, todo otro conjunto de cosas, pero en términos generales esto sale en el marco de las reglas de la democracia. Entonces, creo que hay cuestiones que son más complejas, en donde los proyectos políticos estratégicos están como muy presentes, y ahí me parece que aparecen, por un lado, la posibilidad de proponer este tipo de discusiones y también contar con los fierros para hacerlo, que es, bueno, una de las grandes también dificultades que tenemos. ¿Quién produce el sentido? ¿Dónde lo produce? Y a partir de eso también cómo hacemos otros ejercicios argumentales, trayendo lo que traía Pepe, para cambiar el foco, el punto de partida de la discusión. Caro, te pregunto, Sí. ¿no? Porque bueno, llegó la ley, esta ley bases, a diputados y senadores, y generalmente acá nos debatíamos, y en los espacios, digamos, de militancia, primero cómo frenarla, pero después también cómo, digamos, recortarla, ir sacándole cosas. Pero estamos discutiendo en relación a la ley bases porque Milei es el presidente de la nación, ¿no? Y él mismo dijo, si no la saco por ley, la saco por decreto. Entonces, bueno, estamos discutiendo en base a una realidad, que Milei es el presidente. Entonces, digo, como para ver hasta qué punto quedamos en la lógica de debatir los argumentos de 72 tipos dentro de una cámara, de por qué es bueno, por qué es malo esta ley, y hasta qué punto le ponemos a eso, o sea, qué energía le ponemos a debatir eso y qué energía le ponemos a frenarlas de otra manera, digamos, o sea, a rearticular una fuerza que permita frenar la política de gobierno, no solo en el Parlamento, sino también en la calle. ¿Qué energía le ponemos a cada cosa? A debatir la lógica del Parlamento y a debatir la lógica de la calle. No, me parece que nuestra prioridad hoy, o sea, claramente es la calle. O sea, primero porque me parece que es el escenario, más allá de que después vamos a hacer un paréntesis en la represión, ¿no? Pero digo, es el escenario, nuestro escenario. O sea, es el terreno
del gobierno del pueblo en algún punto, en donde no solo nos rearmamos prácticamente en una marcha, en una lucha para llevar a cabo una protesta en relación a tal o cual medida, sino también porque es el escenario en donde se discuten los programas políticos. O sea, en donde hacemos balance de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, de lo que nos faltó, en donde podemos ir, acumulando y capitalizando los intereses populares que hoy no están representados, las expectativas que por ahí tenía parte del electorado de Milei en relación a la orientación que tenía el gobierno, que bueno, no sé si alguien tiene claro los niveles de contento, de adhesión o no. Yo creo que en un tiempo más o menos cercano hay ciertas cuestiones de nuestra realidad económica y social que van a resentir a parte de la población que eligió esta opción de gobierno. Y para todos ellos, digamos, para los que lo votaron, para los que no lo votamos y demás, tenemos que tener un programa, una propuesta que se tiene que articular en la calle y que tiene que contener quizás no solo lo que se hizo bien o las discusiones, sino también las cosas que se ponen de manifiesto frente a estas cuestiones. Porque después por ahí, cuando vas trabajando en algunos puntos, te encontrás con compañeros, con compañeras, con colegas, no sé, familiares, amigos que te dicen, bueno, pero en materia previsional nos hace falta una reforma. En materia impositiva nos hace falta una reforma, porque hablar de un sistema impositivo regresivo es algo que no es de ahora. Tiene tantísimos años. Hablar de, no sé, de la necesidad de incentivar las inversiones. Sí, de la reforma laboral sale. Sí, mucho de la también. reforma laboral. El tema es que son reforma, discusiones ¿no? también propias. Son discusiones también propias que empezamos a tener, que no tuvimos, que tendríamos que haber tenido, que se tuvieron y que quizás por distintas razones no estuvieron en la agenda de prioridades. Pero bueno, parte de todo eso me parece que es a lo que le tenemos que poner energía. Mientras también quienes tienen la tarea de estar en el Congreso tienen que hacer lo suyo. O sea, yo creo que igual en estos meses se articuló una estrategia interesante entre los distintos actores de Unión por la Patria, no sé, o del campo nacional, popular, latinoamericano, o sea, quienes no acompañamos por ahí estas propuestas y tenemos o intentamos representar otros intereses en los distintos terrenos de disputa, ¿no? El legislativo, la calle, o sea que son nuestros espacios también de militancia, de laburo, de estudio, y el judicial, que bueno, lo tenemos un poco más complejo. 221-681-9751. Estamos hablando con Carolina Moltracio de lo que implicó la ley bases, algo de debate, algunos repasos de sus puntos principales. Queremos que nos manden sus preguntas, comentarios para participar del sorteo, para debatir sobre estos temas. Hay algunos saludos para vos, Caro, en el chat de YouTube que dice aguante la doctora Moltracio, dice Ezequiel, gracias, ya estás participando. ¿Escafati? Sí. Le mando saludos. Me pide ayer a la noche y Ro Kudrik, perdón. A la cámara entonces. Lo tendría que A haber ver. dicho antes. Un beso para Checho y para Ro. Listo, dado, cumplió. Guillermina Mazona dice genia Caro y te pone unos aplausos. Adelina Peatón dice muy buen análisis Caro. Bueno, todo esto que nos están comentando también lo queremos en el chat de WhatsApp con sus audios 221-681-9751. Ahora sí, sí. Caro, ¿cómo sigue esto en términos de tiempo, sabes? ¿Cuándo va o sea, ¿cuándo vamos a tener la tele otra vez las 24 horas los diputados hablando? No. El 26 se estima, ¿eh? El 26. Sí, pero bueno, también está dormido el DNU, qué sé yo. Yo creo que esto le van a poner el acelerador porque viene marchando, pero no estamos muy cumplidores de los plazos. Claro. Sí, yo, Así que Sí. no sé si podría afirmarte. No, parte de la debilidad un poco del gobierno, que bueno, producto de las elecciones parlamentarias que hizo, ¿no? Que están esperando a que lleguen hay varias declaraciones de funcionarios de gobierno, de Caputo, diciendo, bueno, estamos esperando que lleguen las elecciones legislativas para dar vuelta la votación. Y hay algunos... Las mayorías, decís.
es verdad que tienen una ventaja que, más allá de que incluso teniendo una derrota en las elecciones de medio término, puede mejorar su composición en la Cámara, porque vienen de tener muy pocos. Pero bueno, Sí, eso también es una perdieron en realidad. todas las Sí, el provincias. tema que tienen el PRO tiene muchos. Claro, pero bueno, si se le pega... La verdad que me parece que es apresurado hablar de elecciones, tanto para ellos como para nuestro propio campo. Me parece que hoy es otro el debate y otra la discusión. Podríamos estar hablando de elecciones, pensando en elecciones. ¿Y esto, Caro, perdón, va a comisiones o directamente va al recinto? No, va directamente al recinto. Perfecto, Rosito. Antes de pasar al punto de la represión que propuso Pepe, Caro, ¿hay algo más que tengamos que saber o que sea importante respecto de los puntos que trajiste? Y son bastantes. Bueno, después está todo lo que tiene que ver con la desregulación del Estado, o sea, esto que igual lo charlamos medio por arriba en relación a la posibilidad, a partir de estas facultades que se le dan, de intervenir, transformar, disolver, fusionar distintos organismos públicos. Eso había arrancado. La ley no dice taxativamente cuáles son esos organismos, estamos hablando más de 70. En este operativo salvataje, como dicen algunos, finalmente se sacaron 30 y pico. Cultura. Claro. Cultura. Sí, y otros más también. SENASA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, también creo que se sacó sobre el final, en este último tramo. Pero bueno, ahí hay como también una de las modificaciones. Después, en materia de privatizaciones, el proyecto original incluía Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, AISA, Correo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora, o sea, SOFE y Corredores Viales. En la última, que ya lo mencionamos, Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina se saca. Una cuestión importante, porque al sacar Aerolíneas y sacar Correo, si bien queda Intercargo, se desarma un poco un control absoluto sobre el tráfico de mercancías, con todo lo que implica tener un dominio total, digamos, en este caso sería en materia privada, en relación a lo que entra y sale del país, sumado a un blanqueo de capitales, que es otro de los puntos. O sea, yo te blanqueo la guita sin decir de dónde la saco, igual narcotráfico, ¿no? Entre otras cosas. O sea, no te controlo las rampas, no te controlo los aeropuertos, no te controlo el correo, que igual estos dos últimos puntos, bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Igual ahora en diputados parecieran estar como medianamente contenidos y encima te blanqueo el dinero que producís legalmente. ¿Ibas a decir algo, Seba? No. Bueno, después también, se sacó de la posibilidad de la disolución la Comisión de Energía Atómica, importante, ¿no? Que la energía atómica, con todo lo que implica, no esté en manos privadas. ¿Qué más? Yacimientos carboníferos de Río Turbio. A partir de la iniciativa o de la propuesta del PRO y de parte del UCR, se sugirió que estos procesos de privatización se hagan con intervención de la CIGEN, que es uno de los organismos de control interno que tenemos en nuestro estado. Bueno, después, tema previsional, también ahí hubo cambios, vieron que se eliminaba la moratoria previsional, que eso, perjudicaba tanto a hombres o a mujeres que por distintas cuestiones, probablemente por la informalidad, no hayan podido aportar a lo largo de toda su vida, sobre todo a las mujeres, porque, por el no reconocimiento de las tareas de cuidado muchas veces somos las más perjudicadas para poder contar con aportes y en definitiva una jubilación el día de mañana. Eso se sacó, así que en principio, salvo que haya alguna modificación, continuaríamos con la moratoria vigente que viene del gobierno de Alberto, y con eso también cayó la creación esta de la prestación por retiro proporcional, que te daba, posibilidad de tener una jubilación por lo que aportaste y no por ahí por lo que efectivamente trabajaste. Terrible. En términos laborales, o sea, la verdad que que esto es casi que preperonista. Pero ahí las modificaciones fueron peores que lo que venía diputado, ¿no? Sí. En términos del derecho a huelga. Sí,
creo que lo único positivo, que igual también abre un debate en el escenario del liberalismo, es que se eliminó lo de el retiro de la cuota solidaria a favor de los sindicatos. Eso se sacó. O sea, se va a tener que seguir aportando, independientemente que estés o no afiliado. Pero el resto de las cosas, en términos generales, se sostienen con o sea, eso para mí es un atraso total en términos del carácter protectorio que tiene nuestra legislación laboral. Pasa lo mismo con la ley de alquileres. O sea, hay un desconocimiento absoluto de la relación de poder que se da entre empleado y empleador. Casi que hablamos de lógicas horizontales en situaciones en donde claramente hay una situación de subordinación del empleado, o sea, del laburante en relación a su empleador, y con eso, bueno, el desconocimiento de un conjunto de derechos que son históricos y que teníamos ganados hace un montón de tiempos. O sea, estamos hablando de... primero que permite blanquear sin exigencias, o sea, vos los tenías en negro, no tenés que justificar absolutamente nada. Se eliminan las sanciones de los empleadores también por el incumplimiento de las cargas laborales, o sea, de las exigencias que pesan sobre ellos. Pero, se incorpora como justa causa de despido el bloqueo de empresas, o sea, el derecho a huelga en algún punto que tenemos los trabajadores. Se extiende el periodo de prueba de 3 a 9 meses, terrible. Ya de por sí nos encontramos hoy en la práctica con situaciones de empleadores que contratan a la gente 3 meses, la despiden. Bueno, ahora eso se está extendiendo mucho más. Flexibilización absoluta. Se crea el fondo del cese laboral, o sea, te pagás tu propio despido. Vos pones la guita para el día de mañana acceder a un fondo en lugar de contar con la indemnización con la que contamos. Se crea la figura del monotributista con 3 colaboradores, o sea, se esconde la relación de dependencia. Esto que la ley de cooperativas también echa mucho ojo en eso, o la normativa que regula las cooperativas, para que no se esconda, digamos, que sobre la base de esa falsa relación horizontal se escondan las relaciones de dependencia. Bueno, acá se habilita con un impacto fuertísimo en un montón de áreas. Creo que hubo una reducción de 5 a 3, me parece, colaboradores. Se elimina la responsabilidad solidaria por tercerizar trabajadores. Vos ahora si estás en una empresa tercerizada, qué sé yo, ponele una contratista de YPF, si esta contratista quiebra o le pasa cualquier cosa, YPF, o sea, la empresa central, responde solidariamente. Eso afuera. Y bueno, se habilita el pase de disponibilidad de los trabajadores estatales por 12 meses. O sea, puedes estar 12 meses sin ningún tipo de tarea. Sabemos que tener tareas es parte de los derechos laborales con los que contamos los trabajadores. Eso se elimina, salvo en el caso de embarazadas o personas con enfermedad. Y aparte de estas personas sin tareas, por lo que estuve indagando, si se hubiese una vacante en alguna otra área del Estado, ni siquiera es que tienen derecho a ocuparla. O sea, quedan ahí boyando en el aire y bueno, en 12 meses, si no hay una reasignación, también se quedan sin trabajo. ¿Qué más? Previsional laboral. Bueno, y después está el tema del RIGI, ¿no? Que bueno, básicamente es un régimen que está orientado a especializar en la Argentina en la venta de mercancías. O sea, cero valor agregado, protección de nuestra industria y generación de trabajo para los argentinos y para las argentinas. La verdad que es un fenómeno en sí mismo. Algunos dicen que va a ser la pesada herencia que se puede recibir de Milei, porque están 30 años. Sí, incluso, bueno, generan algunas condiciones para la inversión que son demasiado beneficiosas. O sea, porque uno no discute de última que alguien invierta, pero genera condiciones de inversión demasiado beneficiosas
y que tampoco van a generar ni recaudación de divisas ni nada en Argentina porque hasta les permiten entrar y sacar como nada. Sí, eso fue una de las modificaciones que hubo. Ahora están obligados a liquidar divisas en un 20, en un 40 y en un 0, creo, después del tercer año. Pero sí es verdad que creo que era la gran propuesta para las provincias argentinas. Era una propuesta compleja de rechazar en términos de algunas provincias, en algo que Argentina fue cambiando, porque hasta hace poco exportábamos solo producto agropecuario, ahora la posibilidad de desarrollo minero y otras cuestiones que tenemos que pensar también son importantes. Y bueno, creo que también ahí hay como alguna discusión de la herencia de la Constitución del 94 que nos mete en un problema en términos de la provincialización de los recursos naturales y demás, mamá. Claro, yo creo que frente a un mundo que está tendiendo hacia la globalización y hacia darle cada vez más peso a las corporaciones transnacionales que tienen la capacidad de radicarse en donde les sea más lucrativo, ¿no? Si les es más lucrativo la mano de obra de Vietnam, van a Vietnam, en Nigeria van a Nigeria, y creo que frente a eso, la mayor parte de los países en desarrollo o subdesarrollados tienen como dos opciones que son políticas. O se subordinan a esa lógica o intentan generar marcos normativos para defenderse de esa lógica y promover espacios de industrialización, protección laboral. Creo que la propuesta del RIGI es subordinarse a ese esquema, digamos, darle a estas empresas una legislación laboral sumamente precaria para el trabajador, es decir, vení acá y hacé lo que quieras, escondiendo las discusiones que hay de fondo, ¿no? De que el trabajo es el que crea el dinero. Digamos, vos estás utilizando al trabajo para generar ganancias, pero no le das nada al trabajo, digamos, le quitas esa importancia. Y por otro lado, la capacidad de venir acá, traer inversiones, que creo que es el escudo que esconde todo lo que hay detrás de, sí, la inversión llega, pero ¿qué queda? Digamos, Sí, el trabajo y los recursos. El trabajo y los recursos. O sea, tienen la posibilidad de explotar con muchísimas facilidades, con muchas menos exigencias que cualquier productor o industrial nacional, sin ningún tipo de condición vinculada con la transferencia tecnológica, con con la liquidación de las inversiones, o sea, de las ganancias que se generan, con la posibilidad de priorizar mano de obra local o proveedores locales. Ahí hubieron algunas cositas en los incisos, pero también hay una letra chica porque buena parte de esas medidas que se incorporaron en el Senado están supeditadas a las condiciones del mercado y a cómo se reglamenta en definitiva esta ley. O sea, sabemos que, tenemos esta ley, después va a haber una reglamentación que es lo que le va dando especificidad o letra chica, como decía hace un momento, a buena parte de las cosas que se están legislando. Fundamentalmente eso, ¿no? Y aparte, que cualquier diferencia, litigio o conflicto que tengamos, ni siquiera es que lo tenemos que resolver en la justicia nacional, o sea, vamos directamente a Washington, o sea, a resolver. Es un tribunal más imparcial, dice. Claro, es imparcial. Depende del Banco Mundial, pero es imparcial. En los fondos mutuos. Es increíble, pero bueno. Sí, todo esto... Perdón, y una cosa que me olvidé es que también sujeta todo, o sea, la meta es el mercado, la renta y no el abastecimiento. O sea, por ejemplo, si en determinado emprendimiento, industria, es necesaria, o sea, escasea el agua para poder llevarla adelante, se prioriza eso y no el abastecimiento de la población que circunda eso. O sea, es realmente terrible. No existe el bien común para el RIGI. No existe la soberanía nacional. Sí, de hecho me parece que, vos decías lo de la reglamentación, algunas modificaciones, porque es una ley que hasta generaba rechazo hasta en la UIA y en el propio empresariado nacional. Me parece que ahí también hay creo que el propio gobierno genera las condiciones para, si nosotros trabajamos inteligentemente,
articular todo lo que tenemos que articular en términos de sector e identidades políticas. Me parece que casi como nunca hay una posibilidad de nuestro lugar de articular la producción y el trabajo porque les pega todo por igual el muchacho. Claro, quiero llevarte de nuevo antes de pasar al... Prometemos, vamos a dejar minutos para hablar de lo que pasó en la calle. Llevarte más por ahí al principio, que decías, bueno, por ahí las deficiencias que ha tenido nuestro proyecto respecto de la gestión, etcétera, etcétera. Esta semana se habló mucho de nuevo, de traidores, que a veces aprendimos que en política no hay que hablar tanto de eso, o de que lo que sucede, o la conversación en redes sociales respecto de, bueno, 2 o 3 diputados de Unión por la Patria que dieron el quórum, que votaron a favor, etcétera, etcétera. Lo mismo con los radicales. ¿Qué nos queda frente a eso? Frente a esa lógica política de... Y qué sé yo, la dirigencia que tenemos, me parece. O sea, los intereses que se llevan a los puestos de representación. Me parece que habla de la democracia que tenemos que debatir y construir, que en algún punto también habla de las posibilidades políticas, o sea, de la posibilidad de reorganizar un conjunto de organizaciones, de tener mesas y espacios para formar dirigentes que estén más cercanos a lo comunitario y no tanto cruzados o condicionados por intereses transnacionales. Yo creo que es difícil hablar de traiciones, o está bueno para no quedar presos de adjetivos calificativos de ese tenor. Creo que igual existe la lealtad y la traición en la política, o sea. Después la historia irá diciendo, no sé, o sea, me parece que es parte de un mismo balance. O sea, me parece que en algún punto también habla del balance de por qué gana Milei, o sea, por qué proyectos que por ahí no representan los intereses de las mayorías tienen la posibilidad de ganar con más del 50%. O sea, hay cosas que nos vuelven en relación a una dirigencia que habla, que dice o que hace por ahí, no en sintonía con la realidad o con las necesidades del conjunto de la población. Probablemente también, probablemente no, seguro, con tareas que nos tenemos que dar en las organizaciones intermedias, o sea, de qué registro estamos hablando, para quién estamos construyendo, cómo estamos militando. Creo que es parte de los balances, ¿no? que tenemos que resolver. No los tenemos resueltos, va a faltar un tiempo, no sé si vamos a llegar a resolverlo de acá a las legislativas del año que viene, pero es parte de lo que se pone en evidencia en relación a la crisis de los partidos políticos y de la dirigencia que forma parte de esos esquemas. ¿Quién las elige? ¿Cómo los elige? No sé si respondí. Una opinión en el chat dice, todos se tiran la pelota y nadie se hace cargo de cómo llegamos hasta acá. Para cerrar esa pregunta, esa opinión, Pepe, sí. No, podemos decir que de todas maneras, sí, puede haber responsabilidad diferenciada, pero en un punto todos tenemos algún grado de responsabilidad porque ninguno le encontró el agujero al mate tampoco. En el otro lado, Ninguno le encontró el agujero al mate tampoco de por dónde es. Así que me parece que, más allá de las discusiones que podemos dar y que tenemos que dar, yo igual me quedaba con lo del principio de la cuestión de la represión, para hacer una pregunta ahí. Me parece que el protocolo estuvo desde el principio del gobierno, es un momento, siempre eso estuvo, está y ha sido parte de su estrategia para legitimarse, pero también para limitar la protesta. Me parece que hasta esta movilización en parte habían usado esa estrategia en movilizaciones más chicas, de reprimir y demás. No venían controlándola del todo. Sí, un poco, y el escenario que se montó en la movilización misma fue un escenario de provocación de las fuerzas de seguridad para que ese sea el resultado. Sí, me parece que lateralmente genera algunas preguntas en relación a si ante la provocación es legítimo que el pueblo responda también. Me parece que hay algunas organizaciones que empiezan a debatir
parece un debate de otra época igual, pero bueno. Pero me parece que el dato nuevo no es tanto la represión, sino el operativo que se construyó con las detenciones de después, la justicia estableciendo prisión preventiva para algunos de esos detenidos y las calificaciones de terrorismo e intento de golpe de Estado. Digo, y genera una pregunta en relación a si fue coyuntural en relación a esta marcha, si es un nuevo momento de la estrategia represiva del gobierno. O sea, bueno, creo que son preguntas para adelante, pero que implican mucha gravedad en términos institucionales. Porque bueno, lo del protocolo y la represión, ponele que ya lo teníamos incorporado. Me parece que el dato es el otro. El dato y la preocupación. Sí. Sí, yo creo que le vamos a ir encontrando respuesta a eso. Me parece que, a ver, nosotros tenemos que cuidar a la organización popular. Creo que no tiene, o sea, que tiene aspectos de novedad en relación a la coyuntura actual, no tiene aspectos de novedad en términos históricos. Estas situaciones, bueno, han sucedido incluso con más gravedad en nuestro país. Sí, no es nuevo que le digan terrorismo a una movilización. No, de hecho, hay aspectos Pero- de nuestra norma, o sea, tenemos la asociación ilícita creada en nuestro Código Penal, qué sé yo, son figuras que vienen de la dictadura. Eh, Visto las consecuencias, digamos, con el diario del lunes, parece, y también en función de algunos videos que estuvieron circulando, que la represión fue bastante funcional al gobierno, digamos, por no decir que hasta parece provocada por el propio gobierno, Ajá. porque Sí, terminó, con el embudo que armaron de las distintas fuerzas federales avanzadas. terminó cumpliendo el objetivo, o por lo menos pareciera, de amedrentar a la sociedad, digamos, de que, bueno, si existe movilización, va a haber represión, incluso con la novedad de que la propia Patricia Bullrich estuvo al frente del operativo, y bueno, más en lo inmediato vaciar la plaza, digamos, era bueno que esta movilización desactivarla, digamos, bueno, y incluso videos de los encargados, los organismos de seguridad reprimiendo a gente que nada que ver, digamos, como diciendo, bueno, frente a la movilización vamos a actuar de esta manera, y en todo caso poner a debatir quién empezó primero, quién tiró la primera piedra, esto, bueno, acá hubo un golpe de Estado, acá hay grupos terroristas, metiendo un poco de miedo, pero también de esto de lo que vos no me acuerdo la frase que usaste de esto, digamos, esta nebulosa de no saber bien qué onda. Sí, si uno por ahí, no sé si escucharon la radio el jueves a la mañana, pero si escuchaban las entrevistas a los vecinos y a las vecinas que rodean ahí el Congreso de la Nación, en general los comentarios iban en general no, todos los comentarios, también, bueno, Sí. las notas que se buscaban me parece que tenían que ver con eso, ¿no? Pero con el perro asustado, con el vecino con la mugre de la plaza, con el auto El que se costo de prendió las fuego, con los quilomberos que tiraron piedras en la calle. O sea, el comentario del vecino y de la vecina entrevistado luego de una sesión que aprueba este paquete legislativo tenía que ver con eso. Y me parece que ahí está un poco el tema, ¿no? O sea, hablar del auto prendido fuego y de los manifestantes ruidosos, quilomberos, y no del Rigi. Y a todo esto, perdón, Caro, vinculándolo un coso con las entrevistados anteriores que tuvimos, Gringo Castro, Nicanor, Patico, uno se queda con dos imágenes, o por lo menos una imagen clara que fue la movilización a Congreso, que fue bastante masiva, y por otro lado, uno no, creo que vos lo decías también, no sabe muy bien cómo medir el termómetro de la gente de a pie, digamos, sale a la calle y habla, ¿sabés lo que es la ley base? ¿Sabés en qué te afecta, en qué te beneficia? Y por ahí hay mucha gente que no tiene ni idea, digamos. Entonces, un poco cuáles son los desafíos que tenemos de acá para adelante, más allá de lo que pase o no pase en diputados, las organizaciones populares. Y yo arrancaría hablando con la gente de lo que le interesa. O sea, me parece que nosotros igual tenemos que tener una política comunicacional que construya agenda en relación a cuáles son las prioridades macroestratégicas de nuestro país y ir como discriminando o poniendo en evidencia las intenciones y las consecuencias
de este tipo de políticas gubernamentales, en un lenguaje llano. Pero me parece que eso tiene que estar acompañado de un registro en relación a la realidad afectiva de la gente. Me parece que de un tiempo a esta parte nos encontramos, sobre todo los dirigentes de alto vuelo, pero bueno, me parece que en el mundillo militante, hablando en un registro de un conjunto de temáticas, muy de la lógica interna de la construcción política o del acceso a cargos, la verdad, o cuestiones, digamos, que tienen que ver más con el palacio que con los programas económicos, sociales, culturales. Creo que, a ver, estamos en una coyuntura recontra compleja, estamos en digamos, hay un fenómeno o una realidad global, nacional, cultural que no terminamos de entender, que seguimos problematizando, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que ir dándole una forma política a este momento que estamos viviendo, ampliar nuestra dirigencia, ampliar nuestro liderazgo, o sea, poder capitalizar esto en un gran movimiento que redunde en un espacio de organización, de transformación, de constitución de planes, de empuje de liderazgos para llevar eso adelante. Pero digamos, también creo que la vida de la gente en general es bastante sencilla. O sea, hay cosas que no hemos logrado hacer, o sea, hay cosas que son bastante básicas. Hay mucho de las nuevas tecnologías, de los nichos que se han armado, de diálogo que no estamos pudiendo tener, de hablarnos entre nosotros, digamos, de una intervención y una determinación en las subjetividades, que ya lo hablará Vero cuando venga mucho mejor, que nos quedan, que nos resultan incómodas las organizaciones políticas, pero después hay cosas que forman parte de la esencia de las organizaciones políticas, que son a las que volvería, me parece, que es a la buena gestión, a charlar con el vecino, a preguntarle cómo está, a tratar de resolver con las herramientas que tenemos en las distintas escalas las problemáticas en nuestros lugares de estudio, en nuestros lugares de trabajo, desde los sindicatos, desde las organizaciones comunitarias. Y aparte me parece que hoy es como casi que una estrategia la estrategia que tenemos que llevar para adelante para llevar esta situación. O sea, no quiero hablar de resistencia, pero bueno, ni de supervivencia, pero nada, de mejora o por lo menos de paliativo frente a los embates que estamos teniendo. Muchas gracias, Caro, por tu visita. Digamos todo. Si te quedó algo por decir, es tu último segundo, porque se llama Digamos Todo, porque es así. No, felicitaciones, creo que es un gran aporte y me parece que lo tenemos que seguir haciendo, que desde algún lugar le da voz a distintos compañeros y compañeras para ir siendo parte de, no solo de los análisis, sino también del planteo de algunos objetivos. 2 minutos faltan para las 12 del mediodía. Hasta las 13 hacemos Digamos Todo. Quienes escribieron en este